un cañón y que uno no pueda saber qué es lo que está pasando. Y habría que ver un detalle más, pero de Sí. vuelta, simplemente son para anotar, para tener en cuenta Sí, obvio. garantizar el tamaño de la letra. Me parece que hubo alguna letra en alguna en la primera mitad ¿Chiquita? muy chiquita. Ok, Normal, lo recomendable es 24, ok, 20 a lo sumo, pero bien, 24 para arriba. bien. Ahora. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luis Ibero, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en UNSAM, porque algo vieron. Para la materia de proyecto final integrador, me toca hoy, tengo la agrado de presentarles el método Monte Carlo, que ahora, después de haber visto un poco la presentación de mi compañera, la voy a usar de ejemplo, me parece. Así que, bueno, para comenzar un poco, No, ya sé qué pasa. Ahí está. bueno, como objetivos de la presentación tengo dos fundamentales. El primero, que se lleven una introducción a lo que es el método Monte Carlo, por si no saben qué es. Y el segundo ya es sí profundizar un poco más en el tema, hablar un poco de las aplicaciones Yo que pensé que tiene. nos iba a invitar a Monte Carlo, pero Ay, ojalá. Ojalá. Un poco de las aplicaciones que tiene, para qué se usa, los beneficios que conlleva, y un ejemplo de aplicación sencillo para que se lleven la idea fundamental. No me está haciendo caso. suele pasar a veces. ¿No? Bien. El método Monte Carlo, como acá. A ver, acá. Bien. Coincidió que. Gracias. Es una técnica matemática para modelar y analizar la incertidumbre. Se suele utilizar en proyectos complejos, pero también tiene muchas aplicaciones y permite facilitar la toma de decisiones y a realizar un análisis cuantitativo de los riesgos, lo que permite llevar a que tenga éxito el proyecto, que es lo que queremos. Surge con estas dos personas que me cuesta mucho pronunciar su nombre, pero las quise incluir, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en un experimento que estaban haciendo con los neutrinos y que tenía gran incertidumbre, y el nombre que lleva es por esto que estamos diciendo del Casino de Monte Carlo, que es en Mónaco, que es la capital del juego del azar, y se lo suele asociar mucho con la ruleta porque es números aleatorios al azar. Para dar una mini introducción de lo que se van a llevar, consta de 5 etapas, o por lo menos yo lo diría así. La primera es identificar las variables relevantes o las más importantes que vamos a tener para analizar. Se le asignan valores, está basado mucho en probabilidad, ahí se ve que es una técnica matemática. Se le asignan valores y se realizan simulaciones. A partir de estas simulaciones se obtiene como resultado una distribución de probabilidad y con ella se puede realizar un análisis de los riesgos y la toma de decisiones. Bien. Bueno, Te voy pasando, sí, ¿querés? dale. Dale. Gracias. Ay. Ah, ahí sí se ve mal. ¿Estás usando vos? No, no. Ah. Para ver. Ahí. Acá. Dale. Sí, gracias. Bien, en cuanto a aplicaciones, tienen muchas aplicaciones como se puede ver, pero acá destacan 4. Una es el business, se utiliza mucho en el sector empresarial. Más que nada, un ejemplo de esto puede ser en la parte de marketing, si se quiere destinar a hacer una nueva inversión o un aumento de presupuesto, una campaña de publicidad que no se sabe con certeza si va a funcionar o no, se puede utilizar este tipo de método matemático para intentar de que tenga éxito y que no se gaste presupuesto de más si no es necesario. En el caso de las finanzas, se trata también de un mercado financiero y de activos que va variando constantemente, hay muchas fluctuaciones y constantemente pueden aparecer cosas como por ejemplo caídas o como pasan altas y bajas en las inversiones y acciones, lo cual hace que también este tipo de método sea útil. Bueno, los juegos en líneas es básicamente lo que dije antes de la ruleta, para garantizar de que sea algo al azar.
los programadores tienen que realizar este método Monte Carlo para asegurar el éxito y de que sea algo fiable y que no se esté estafando a la gente. Y en ingeniería se puede utilizar en cualquier cantidad de proyectos, ya sea, ahora en el ejemplo que voy a dar, pero un buen ejemplo es la construcción de un edificio. O también se utiliza mucho en, por ejemplo, leí que se usa en mecánica, en la ingeniería mecánica, para ver cuánto puede durar un motor bajo ciertas condiciones. Pero bueno, en cuanto a aplicaciones, hay para gustos, colores, y es una herramienta útil. Por favor. Bien. Beneficios. Destaqué 3 yo. Primero es la comprensión de los riesgos e incertidumbres, que para tanto la empresa como para el project manager es fundamental, porque a partir de esto se pueden tomar decisiones objetivas y minimizando la cantidad de riesgo que se pueda tener para que alcance el éxito del proyecto. El análisis de sensibilidad me refiero a que se identifiquen estas variables relevantes o las más importantes que van a estar constantemente o que variando, como dice el nombre, o que no se tiene la certeza de lo que puede llegar a pasar y que nos puede afectar en gran escala a nuestro proyecto. Y por último, proporciona los datos objetivos para la planificación, que es esto de que se busca garantizar el éxito y la optimización, permitiendo así hacer, por ejemplo, un mayor seguimiento de los hitos o de las entregas y de que se cumpla lo que se está pautando. Por favor. Sí. Bueno, para cerrar un poco la idea del ejemplo de aplicación. Muy bien sincronizado entre negocios. Sí, sí. Sí. Fue sin querer. No estuvo- Esto no lo estuvo peor. Pero vamos a suponer, en este caso no les traje Continuando con el no ejemplo, les traje botecitas de agua, No, si nos traes una casa, mejor igual. pero voy a contratar a la ingeniera Moira y a Felipe, que no recuerdo el nombre del arquitecto, para que seamos una empresa de construcción y en vez de un edificio, en este caso, vamos a planificar una construcción de una casa en Y lo- Monte Carlo. en Monte Carlo, por supuesto, ¿Qué y nivel? necesitamos estimar los costos y el tiempo total del proyecto que nos va a llevar. Así que para este ejemplo vamos a ir recorriendo estas 5 etapas que mencioné al principio para ver cómo se puede emplear de una forma muy sencilla y resumida, sin entrar tanto en la probabilidad, para que quede la idea. Por favor. Bueno, el primer paso es identificar las variables relevantes del proyecto. Esto es decir, las que se van a considerar las críticas o las más importantes y las que son las que van a estar variando y las que tenemos incerteza y nos pueden afectar a que se dé con éxito lo que queremos lograr. En este caso, para hacerlo sencillo, no enroscarnos demasiado, planteé 2 variables que van a ser el costo de los materiales, la llamé X, y el tiempo de construcción que se llamó Y. En el caso de estas variables, cuantos mayores se tengan, si hay varias que se tiene incerteza, cuanto más detallado sea el desglose y se tengan en cuenta todas, va a ser mucho mejor. Y después, cuando voy a hablar un poco de la simulación, cuanto más pruebas se realicen, también aumenta la probabilidad de éxito. Por favor. No, perdón. Bueno, se le asigna un valor a cada variable de estas que consideramos relevantes. En este caso, no sé si quieren ser optimistas o pesimistas. Vamos a asociar que el costo de los materiales está en pesos argentinos, Yo contrato. Compro. porque la ingeniera conseguía contactos muy baratos. Y vamos a hacer que varíe en un rango de 50.000 a 70.000. El tiempo de construcción a la vez también es algo incierto, nos dicen que puede ser de 6 a 9 meses, todo esto está conflictuando con la planificación y el presupuesto. En ambos casos, vamos a usar una distribución uniforme para representar esta variabilidad. ¿Qué es una distribución uniforme? Quiere decir que en cualquier rango de precios, por ejemplo en el costo de los materiales, tienen la misma probabilidad de que cuando se dé la simulación alcance uno de esos valores, lo mismo con el tiempo, pero se puede usar cualquier tipo de distribución, ya sea gaussiana o alguna basada en recopilación de datos históricos o alguna fuente que se tenga. Lo importante es usar la más apropiada para el caso que se está analizando, la variable en particular. En este caso, para simplificarlo, utilicé esto. Bien, en tercer paso tenemos la ejecución de este modelo. Se postula para el ejemplo que vamos a hacer 1000 simulaciones de escenarios diferentes, que es una cantidad dentro de todo adecuada.
y en cada uno se genera un valor aleatorio tanto para los costos como para el tiempo. Acá hice una breve simplificación o una nota al costado de la simplificación de la parte monetaria. Me refiero a que para la construcción de un edificio, como el ejemplo extra, o de una casa, no solo tenemos el costo de los materiales, hay costo de mano de obra, gastos fijos, pero vamos a suponer que lo único que está variando en este ejemplo en la parte monetaria va a ser los materiales y lo otro se tiene un valor ya pautado. Bien. Luego de realizar las simulaciones, se obtiene una distribución, un gráfico de probabilidad, tanto para el costo del proyecto como para el tiempo de construcción, y del mismo, después de realizar un análisis, se pueden extrapolar ciertos valores para emplear en la toma de decisiones. Por ejemplo, en el costo total del proyecto podemos tener costo promedio, desviación estándar y los percentiles. El costo promedio es que luego de realizar las simulaciones, se estimó que el valor medio, 250.000 pesos, habíamos acordado, ¿no? La desviación estándar es cuánto está alejado del valor promedio, se dice que es de 20.000, y los percentiles, que es algo... Perdón la pregunta, ¿desviación estándar desde el punto de vista estadístico? Sigma, sí, en la curva de Gauss. no, Pregunto, ¿no? ¿cómo se llamaba La varianza. la varianza? Era? No, desviación estándar. Sí, sí. Y los percentiles del 10 y del 90, ¿qué significa percentil? Esto indica que es el 10% de los valores se encuentran por debajo, en este caso 230.000, pues supongamos que dio eso, y el percentil de 90 es el margen superior, el 90% de los valores, luego de realizar las simulaciones, dieron por debajo del 280.000. Si hacemos lo mismo con lo del tiempo, podemos tener el tiempo promedio, la desviación y los percentiles, arrojan resultados que ya acotan el margen que teníamos al principio, que eran de 6 a 9 meses, por ejemplo. Y no recuerdo bien, pero creo que había puesto 200.000, bueno, si lo querés pasar, si no, créanme lo que les estoy diciendo, para atrás. La diapo. Sí, cuando planteé el inicio. Creo que Entre 50 y 70, que era el margen que tenían los costos, pero en este caso se le suma los costos fijos que mencioné antes. Ok, Por eso cambiaron el valor. paso. Bien, paso nada más, por favor. Con todo esto en mente, se puede llevar a la toma de decisiones, se tiene una gestión de los costos y de los tiempos, que llevan a cabo esta comprensión de los riesgos y de la incertidumbre. Sabiendo esto, podemos decir, por ejemplo, que, ¿vuelven atrás, por favor? Sí. Con lo de los percentiles, el costo total del proyecto sabemos con un 90% de probabilidad que va a estar entre el 230.000 y 280. Así que en el caso de que nos den un presupuesto inicial que supere esto, vamos a saber que va a estar bien, pero si tenemos un presupuesto inicial más acotado, vamos a tener que hacer una reforma ya sea en la planificación o en alguna parte de nuestro proyecto para que se lleve a cabo con éxito. Y lo mismo con la cantidad de meses, si no es lo que queremos lograr. Por favor, para adelante. Sí. Bueno, con todo esto se permite hacer la comprensión de riesgos y incertidumbres y se toman decisiones más adecuadas, en este caso de incertezas, tratando de evitar cualquier bache y de dejar algo al azar. Ujú. Paso. Como conclusiones, bueno, hablé un poquito de el origen, un poco de cómo es la metodología para hacerlo, las aplicaciones que tiene, pero quiero que de esta presentación se lleven la definición principal. Acá hice un resumen de todo lo que estuve hablando en pocos renglones. Es esta técnica matemática, utiliza simulaciones y busca eliminar los baches de incerteza, reduciendo al mínimo la probabilidad de falla en cualquier tipo de proyecto, y permite un análisis cuantitativo de riesgos. Así que espero que les haya servido. Fue un ejemplo sencillo, no me quise meter demasiado en la parte de números como para que se lleven la idea de en qué se puede aplicar, porque cada tipo o aplicación, proyecto, lo que se lleva a cabo es una forma distinta, se utilizan probabilidades distintas, muchas variables, y era complicado extrapolar la idea. Así que nada. Bien, me pareció súper claro, como la idea general del método. ¿Por qué permite es una herramienta para análisis cuantitativo de riesgos? ¿Cuantitativo? Sí, sí, sí. Porque estamos basados en probabilidades,
lo que queremos es que sean cosas numéricas, no queremos dejar algo incierto, decir, vamos a llegar en tal cantidad de meses, sino buscamos apuntar a lo más certero posible. No es algo puntual de decir, bueno, va a ser con tal, pero podemos asegurar por lo menos una probabilidad de lo que Pero se va a entonces, apuntar. ¿qué quiere significar? La pregunta es, en ese caso, ¿qué quiere significar riesgos? Los riesgos es la probabilidad. Yo acá lo asumí como una probabilidad de que el proyecto no se lleve a cabo como se está planteando. Diríamos que riesgos entonces, lo mismo que, perdón. Lo mismo que cuando uno escribe en un lenguaje, por ejemplo en C, hay ciertas palabras que son reservadas. ¿Ok? Riesgos es una palabra reservada para nosotros. Por lo que vamos a ver cuando tratemos el tema riesgos. ¿Sí? Entonces, yo diría, No, no es la palabra. análisis cuantitativo de probabilidad de éxito. Está bien. Bien. Porque parecen lo mismo. Sí, sí, entiendo que capaz pero- no estoy usando bien la definición para... Exactamente. Y si me pongo el papel de jurado, digo, ¿por qué riesgos? Claro. ¿Está bien? ¿Estuvo bien? Dos detalles que uno tiene que pulir. Primero, no es imprescindible mover las manos. Bien. Digamos, ni quedarse duro, ni tampoco estar moviendo las manos innecesariamente. Pero de vuelta, Sí, sí, son sí, sí. críticas puntuales, ¿no? Eres por distracción de capaz... Y supongo que también por la atención, es la forma de canalizar la atención de estar exponiendo. Y después, no quieto ni tampoco bailoteando. ¿No? Si, moverse normalmente como uno hablaría cuando está charlando con un grupo de amigos que se puede mover, pero de vuelta, ni estar estático, Un punto medio, ¿sabes? sí, naturalidad. Eso lo valoran los jurados y en la vida profesional también. Pero estuvo muy bien, los dos muy bien, realmente felicitaciones. Gracias. Gracias. Te gustó. Bueno. Eh, con respecto, vamos a Habría que detener. la grabancia. Y veo que no me... Ah, claro, difícil que esté cargando. Permiso. Sí, perdón. Difícil que esté cargando. Ah. Ay, no, con el comandero que está en un evento.